Hace algunas semanas se publicó en una de las revistas más importantes del mundo de la medicina un estudio que siguió a casi 500,000 de adolescentes por más de 10 años. El hallazgo central: los jóvenes que consumían esta sustancia. Y al hablar de sustancias, hablo del famoso THC, que se encuentra dentro de la planta de... Exactamente, ya sabes cuál. Lo que se encontró es que estos pacientes duplican su riesgo de presentar enfermedades mentales graves, desde psicosis, depresión, trastorno bipolar. Esto salió en la revista JAMA Health Forum en junio del 2026. 463,000 adolescentes seguidos durante más de una década. Pero antes de que pienses que este video es una condena moral y que está mal, no. Simplemente es información. El punto es que existe una conversación muy grande y a veces contradictoria sobre dos compuestos que ya están en la vida cotidiana de millones de personas en Latinoamérica, en cremas, en aceites, en productos de salud, en uso recreativo. Y el problema es que muchas veces esta conversación no se habla de manera completa. Pero antes de seguir hablándote de todo esto, hola, soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy, lo que nadie te dice sobre el THC o el CBD. Para entender qué hace el THC y el CBD en tu cuerpo, primero tienes que saber algo que probablemente nunca te enseñaron en la escuela. Tu cuerpo ya tiene un sistema predeterminado para esa sustancia. Literalmente se llama sistema endocannabinoide. Y seguro tú puedes llegar a pensar, ese sistema solo lo desarrollan las personas que la consumen. No. Todo el mundo tiene un sistema endocannabinoide. Estos receptores se encuentran activos en tu cerebro, en tu sistema inmune, en los intestinos y en tu sistema reproductivo. Y este sistema regula cosas muy importantes: el dolor, el estado de ánimo, la inflamación, incluso el sueño, el apetito. Es un sistema que abarca todo, pero en un equilibrio. Es un poco decir que es un sistema que modula tu cuerpo. Lo interesante es que las personas que descubrieron ese sistema precisamente lo hicieron porque estaban investigando por qué la cannabis tenía efecto en los humanos. Literal, buscaron qué era lo que estaba ocurriendo y descubrieron un sistema dentro del cuerpo humano que nadie sabía que existía. Pero bueno, dato histórico. Pero ahora sí, ¿qué podemos decir entonces que es el THC o qué es el famoso CBD y por qué son distintos? Dentro de la planta de cannabis hay más de 100 compuestos. Los dos más estudiados son el THC, también conocido como delta 9 tetrahidrocannabinol, y el CBD, que es cannabidiol. Son moléculas con estructuras químicas muy similares, pero hacen cosas radicalmente distintas. Porque seguramente has llegado a escuchar que el THC te permite mantenerte, mientras que el CBD te permite relajarte. O sea, vamos por partes y no es lo que tú piensas. El THC activa directamente los receptores CB1, que son los que están concentrados en el cerebro. Este compuesto sí está considerado como un psicoactivo. Este va a producir euforia, alteración en la percepción del tiempo y de aquí que nazca el famoso estar high. Pero también activa la secreción de dopamina en el circuito de producción de dopamina. Y ese es un punto muy importante. Porque aunque algunas personas pueden llegar a pensar que no es una sustancia que te permita crear dependencia, al alterar el sistema de recompensa sí puede llegar a generar una dependencia. Pero bueno, vamos a seguir explicándolo. El CBD funciona de manera completamente distinta. No se une directamente a los receptores CB1 ni CB2. Actúa sobre los receptores de serotonina. Y algo interesante con esto es que no causa intoxicación, pero tampoco causa euforia. De ahí la gran diferencia. No son lo mismo, no tienen el mismo perfil de riesgo y no tienen los mismos beneficios. Pero ahora sí, ¿sirven de algo? ¿Se utiliza para algo en específico? Porque yo sé que para muchas personas esto puede ser o es bueno o es malo y no hay punto medio. Pero sabemos que en medicina no todo es negro y no todo es blanco. Siempre va a existir un tono gris. Así que, ¿qué es lo que la evidencia sí respalda respecto a su uso? Lo que tiene un respaldo real es la epilepsia refractaria. Es el único uso medicinal del CBD con aprobación regulatoria sólida. O sea, hace la FDA en Estados Unidos y algunas regulaciones europeas. Esto se utiliza para las formas graves de epilepsia infantil que no responden a los medicamentos convencionales. Hay varios, desde el síndrome de Dravet hasta el famoso Lennox-Gastaut, que no lo busques, pero es bonito en la literatura. Y bueno, son condiciones muy específicas de epilepsia. Y bueno, parte de ello que son en la infancia. Pero, ¿qué más? Hay ensayos clínicos con cientos de pacientes en donde los resultados son reales. La reducción significativa de las crisis convulsivas en niños que antes no tenían respuesta a nada. Y con eso tú puedes llegar a pensar, entonces sí afecta al cerebro y lo afecta para bien. Eso quiere decir que lo puedo utilizar para también mi cerebro. No. Lo que tiene señal pero necesita más evidencia. Ahí está
la ansiedad. Porque hay que ser sinceros, uno de los mayores puntos de inflación de esto es para disminuir el estrés, la ansiedad, estar un poquito más relajados. ¿Pero realmente te ayuda o funcionaría como el tema del tabaco, en donde te relaja unos segunditos y luego te dispara otra vez el estrés? ¿Cómo cae esto? Hay estudios que se consideran de fase 2 que tienen resultados positivos. Los pacientes reportan reducción de los síntomas. El perfil de tolerancia es aceptable, pero los estudios son pequeños, con muestras muy limitadas y el consenso científico no está completamente cerrado. Esto quiere decir, la señal sí existe, porque bueno, parte de lo que hace interesante esta sustancia, pues es eso, que te relaja. Pero no hay un estudio o algo muy sólido que realmente diga, esto de aquí sí va a ayudar, porque aquí viene la otra parte. Hay personas que sí y hay personas que no. Y estoy muy seguro que has escuchado los casos de pacientes que tienen dolores crónicos, como puede ser pacientes con cáncer o pacientes con algún tipo de lesión en raíz nerviosa que simplemente son muy difíciles de controlar y que al mismo tiempo han utilizado estas sustancias para poder manejar mejor el dolor. Ahora es muy distinto el utilizar un medicamento bastante fuerte para quitar los dolores a utilizar una crema que tiene la sustancia. Ya tú te haces tus ideas. Una revisión en Crochet publicada en 2026 juntó 21 estudios de más de 2.000 participantes, en donde encontraron que los medicamentos de dominancia CBD no mostraron evidencia clara de alivio significativo al dolor neuropático, mientras que una revisión en Annals of Internal Medicine llegó a la misma conclusión. Esto significa que entonces los aceites, las cremas o todo lo que puede tener CBD ¿tiene algún sentido? Puede que sí, pero hasta el día de hoy no tenemos una respuesta clara. Y te digo, de aquí la diferencia entre hay personas que sí les pega, hay personas que por más que lo utilicen no les va a pegar. Así es esto. Ahora, que no te afecte, de que te sientas un poquito más relajado, un poquito más mareado, no quiere decir que no haya consecuencias. Pero pues si no te pega... Pero bueno, eso iba un poco más destinado hacia el punto del CBD, porque bueno, ya lo decimos, receptores de serotonina, entre demás cuestiones. Pero entonces, ¿qué podemos hablar del THC? Porque aquí ven un punto muy importante. El THC sí tiene también sus evidencias sólidas respecto a qué cosas funciona y qué cosas son tus propias ideas. El THC sí tiene usos médicos aprobados para náuseas severas por quimioterapia, para estimular el apetito en pacientes con VIH y pérdida de peso severa. Son contextos clínicos muy específicos y sobre todo bajo supervisión médica. Y obviamente este no es el mismo escenario que aquella persona que lo utiliza de manera recreativa. Ahora, al hablar del dolor, que es uno de los escenarios en donde comúnmente se llega a utilizar esta recomendación de fuma esto, ponte esto, entre demás cuestiones, ya hablamos un poco sobre el CBD, pero también me gustaría decir que en el caso del THC no hay un consenso muy bien establecido. Incluso algunos de los análisis más populares o más relevantes sí demostraron que el uso del THC en dolores crónicos no reduce más del 50% combinado con el placebo. Esto quiere decir, ¿puede disminuir algo el dolor? Sí, pero no es como que vaya a ser la respuesta al 100% de los casos y mucho menos el 50% que según esto se reporta. ¿Por qué lo menciono? Porque va a haber personas que sí les pegue hasta el 50% del dolor, pero va a haber personas que solo les pegue un 10%. ¿Es algo? Sí, pero es un ámbito en el cual digas esto sí te va a quitar el dolor. Depende y casi siempre la respuesta puede ser hasta ahorita no. En el punto práctico hay una señal real, pero pequeña para los productos con THC o combinación THC con CBD para el dolor neuropático específicamente. Ahora, este no es para el dolor musculoesquelético como puede ser una torcedura, un golpe o demás cuestiones, e incluso ciertos tipos de dolor crónico. Y el tener esas señales no quiere decir que reduzcan los efectos secundarios, que vamos a hablar más adelante de ellos, pero son importantes. El CBD solo para el dolor sin evidencia suficiente. Esto es lo que dicen las dos revisiones más grandes y recientes que existen el día de hoy. Otra de las condiciones en donde podemos escuchar que pueden llegar a tener algún beneficio es en el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es algo que se habla mucho a voces de que, oye, yo empecé a utilizar esto y mi cabeza se centró un poco más. O sea, ¿qué podemos hablar de eso el día de hoy? En el TDAH se caracteriza, entre otras cosas, por niveles de dopamina más bajos de lo normal en el cerebro. El THC
dispara dopamina de forma intensa. Para el cerebro con trastorno de déficit de atención, no es una conversación inventada, tiene una lógica biológica real. Pero esa misma lógica es la que nos explica por qué puede llegar a ser una trampa. El problema es lo que ocurre después. Un estudio en 2025 con adultos con trastorno de déficit de atención e hiperactividad encontró que el 42% de quienes habrían consumido cannabis lo hicieron específicamente para manejar sus síntomas, y entre los que usaban diariamente, el 62% cumplió criterios de trastorno por uso de cannabis. Es decir, la misma vulnerabilidad dopaminérgica que hace que el THC se sienta tan bien a corto plazo. Es la que hace que el cerebro con TDAH sea más propenso a desarrollar dependencia. Ahora, como seguramente te puedes hacer una idea, este aumento de dopamina obviamente es una sensación placentera, porque de eso se trata la dopamina, de que te sientas bien. Y al encontrarnos en esa condición, es muy sencillo el paso a la dependencia o a que sea algo ya de la rutina, o incluso hasta el hecho de poder decir, oye, es que yo no me puedo sentar a trabajar si no la consumo, es que no me puedo salir a pasear a algún lado si no la consumo. O sea, ¿entiendes de dónde digo que no es como que sí haga dependencia como hablar del tabaco, pero sí puede llegar a crearla? Su consumo a largo plazo empeora el cuadro. El consumo crónico de THC altera la señalización dopaminérgica y termina reduciendo la sensibilidad del sistema de recompensa, el mismo sistema que ya funciona diferente de por sí. Lo que empezó como automedicación puede terminar amplificando exactamente los síntomas que se querían controlar. Y hablando del CBD en el tema de la ansiedad, hay estudios, pero no es una evidencia sólida. Y en este caso no se trata de decir que puede funcionar o no puede funcionar. Claro que hay casos a los que les funciona y casos en los cuales simplemente no lo hacen, pero esa no debería ser una decisión que tú tomas por automedicación. Mejor sí trátalo también con tu médico. Ahora sí, con todo esto que te acabo de decir, hay ciertas cosas que pueden llegar a resultar muy convenientes del uso de estas sustancias, y hay cosas las cuales la verdad creo yo muy personalmente que cada quien decide qué es lo que hace con su cuerpo. ¿Por qué me parece importante esa conversación? Porque aunque sí puede llegar a relajar, también ya vimos que puede llegar a alterar el sistema de recompensa, que aunque a ti te permita dormir un poco más, pues vas a crear una resistencia hacia la misma y quizá puedas necesitar más sustancia para el mismo efecto. Es un círculo. Pero con todo esto, ¿qué dice la evidencia actual sobre el riesgo? Porque bueno, más allá de decir quizá necesites más cantidad, ¿qué es lo que puede ocurrir dentro de tu cuerpo con el uso continuo de estas sustancias? Con esto voy a hablar de 5 riesgos, organizados de los más frecuentes a los más graves. Lo primero, la memoria y la cognición. Seguro has llegado a escuchar ese tema de que personas que utilizan esta sustancia empiezan a tener como lagunas mentales, se les olvidan los nombres, se les olvida qué estaba haciendo yo aquí, como que se dispersan. ¿Es real que pierden la memoria o...? Lo primero que piensa la gente cuando escucha el cannabis afecta la memoria es que te quedas en blanco, que olvidas tu nombre, que tu pasado desaparece, y eso no es lo que ocurre. Lo que sí ocurre es más sutil y más relevante. El THC afecta principalmente la codificación de la nueva información, o sea, no la recuperación de lo que ya sabes. El problema no es que olvides lo que ya sabías, es que estando en la intoxicación aguda y con el uso crónico, tu capacidad de fijar información nueva se deteriora. Para esto incluso lo tuvieron que llevar a estudios con resonancia magnética para ver qué es lo que estaba ocurriendo dentro del cerebro de estas personas, que podía llegar a decir ¿por qué no puedo recibir nueva información? ¿O por qué batallo con la nueva información? Pero con la que ya sabía no tengo ningún tema. Los usuarios crónicos muestran reducción en el volumen del hipocampo, la región crítica para la formación de memorias, y menor activación prefrontal en tareas que requieren memoria de trabajo. Y la respuesta más honesta sería, ¿esto se puede revertir? Depende. En adultos que iniciaron tarde y llevan poco tiempo consumiendo, hay recuperación parcial con la abstención. En personas que empezaron en la adolescencia, la evidencia muestra déficits que persisten incluso después de periodos prolongados sin consumir. Así que podemos decir que afecta la memoria. Sí. El segundo riesgo, que me parece algo de lo más subestimado, es hablar de salud mental, porque quizá puedan llegar a utilizar esta sustancia con la intención de sentirse contentos, sentirse relajados, salir de un espacio un poco de depresión, entre demás cuestiones. ¿Eso es beneficioso o solo los puede hundir más? Aquí ya habíamos mencionado el estudio que encontró que los jóvenes que habían usado cannabis en el año previo tenían el doble de riesgo de desarrollar trastornos psicóticos, trastorno bipolar, depresión mayor y ansiedad.
Incluso hay un metaanálisis del 2024 que estima que los adolescentes que usan cannabis tienen 11 veces más riesgo de desarrollar un trastorno psicótico comparado con quienes no lo usan. Ahora, ¿esto quiere decir que todos los consumidores van a desarrollar psicosis? No. Para hablar del aumento de riesgo, sí podemos hablar del tiempo de exposición y la cantidad de la exposición, pero también entran otros factores, como los factores genéticos. El problema es que nadie sabe de antemano si tiene o no esa predisposición. No hay un examen que diga tú estás en el grupo de riesgo. Por eso es un dato que sí importa para todos, porque aunque tú puedas llegar a decir yo nunca he pasado por algo similar, hay personas que sí les va a pegar un poco más feo. Y hay un dato que me parece especialmente importante para entender la gravedad potencial. De las personas que tienen un episodio de psicosis aguda inducida por cannabis, hasta el 75% termina desarrollando un trastorno psicótico crónico. O sea, ese 75% de las personas no es como que vayan a pasar por eso y ya. Se queda. Pero bueno, tú como un adulto seguramente ya sabes algo de los riesgos, ya sabes algo de, bueno, yo estoy decidiendo el utilizarlo, yo estoy decidiendo cómo hacerlo y está bien. Pero, ¿qué ocurre en el cerebro de los adolescentes? Porque seguramente tú ya lo sabes. Uno de los primeros acercamientos que puede llegar a tener una persona con esta sustancia son durante sus años de adolescencia. Esto puede ser por presión social, puede ser por la facilidad de conseguirla, entre demás cuestiones que pueden llegar a existir. Pero casi siempre el primer acercamiento es ese, en un estado de adolescencia. Aquí el punto conecta directamente con el anterior, pero merece un espacio propio porque habla de algo diferente. No solo el riesgo de enfermedad mental, sino de cambios estructurales en el cerebro que pueden no ser reversibles. La corteza prefrontal, la región que controla el juicio, la planeación, el control de impulsos y la toma de decisiones no termina de madurar hasta aproximadamente los 25 años. Es una construcción que lleva décadas y el THC sí llega a afectar en esta formación. Incluso se ha reportado que el consumo de THC puede hacer más delgada la corteza prefrontal, o se hace un adelgazamiento. Y al mismo tiempo hay una reducción de algo que se llama materia gris en el hipocampo, que tú ya lo sabes, está relacionado con la memoria. Y la pregunta puede ser, ¿estos daños van a ser permanentes? Y la respuesta, no necesariamente. Pero hay suficiente evidencia para decir con seriedad que el cerebro de un adolescente que consume THC de forma habitual no termina de construirse igual que el de uno que no lo hace. Hasta este momento solo hemos hablado de lo que puede ocurrir en la cabeza de una persona, dentro de su cerebro. Y quizá uno de los argumentos puede ser, bueno, al menos no estoy dañando mis pulmones de la misma manera que lo haría si fumara el tabaco convencional. ¿Esto quiere decir que el consumo de cannabis a nivel pulmonar es diferente? O sea, ¿afecta en algo? La respuesta, sí afecta en algo. No de la misma manera que el cigarro, pero me gustaría explicártelo un poquito mejor. Lo que está comprobado con evidencia sólida es que fumar cannabis causa bronquitis crónica, irritación del árbol bronquial, inflamación, tos y producción de moco. También está asociado con un mayor riesgo de enfermedad pulmonar bulbosa y neumotórax espontáneo, que básicamente es cuando se colapsa un pulmón sin trauma previo. Al hablar de daño pulmonar tenemos que hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC, en donde aquí sí ha demostrado que el cannabis no tiene tanta facilidad para llegar a crearla, a diferencia del tabaco convencional. La mayoría de los estudios que muestran EPOC en consumidores de cannabis son en personas que también fuman tabaco. Cuando se aísla solo el cannabis, el efecto sobre la función pulmonar es diferente. Pero hay un dato que sí es claro y que cambia el panorama. Si fumas cannabis y además fumas tabaco, el riesgo de EPOC es mayor. ¿Esto quiere decir que entonces si utilizas vaporizadores o si utilizas comestibles, estás evitando el daño a pulmón? En el caso de los vaporizadores, no. En el caso de los comestibles, sí. Y el quinto dato es una señal que médicamente actualmente se está tomando muy en serio: el riesgo de cáncer testicular. Existe evidencia epidemiológica de una asociación entre el consumo crónico de cannabis y un tipo específico de cáncer testicular, el no seminoma. ¿En qué tipo de pacientes se presenta más este tipo de cáncer? Hombres jóvenes, entre los 20 y los 35 años. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque es la edad en donde se pronostica que puede empezar el consumo. Un metaanálisis del 2025, publicado en la revista de la Asociación Europea de Urología, encontró que consumidores habituales tenían 2,5 veces más probabilidad de desarrollar este tipo específico de tumor comparado con quienes no consumían. Esto es muy importante porque es una relación epidemiológica. O sea, no es contundente, no es lo mismo decir que si consumes esa sustancia ya vas a desarrollar cáncer testicular.
no está descrito de esa manera. Lo que sí se sabe es que puede haber un aumento del riesgo. ¿De cuánto? Está más o menos establecido, pero todavía no existe un criterio para decir esto va a afectar en tantos números de personas. Al igual que es lo que acabamos de decir en todo este video, depende de la persona. ¿Y por qué te hablo de esto si es que el riesgo todavía no está 100% confirmado? Porque vale la pena que lo conozcas. Si eres hombre, joven, es importante la autoexploración testicular y de aquí el acercarse con su médico si es que existe una bolita, algo relacionado al tema. Y bueno, honestamente hay que hablar sobre el consumo de cannabis. Y con todo lo que te acabo de decir el día de hoy, me gustaría resumirte 3 cosas. ¿Qué es prevenible? ¿Qué es reversible? ¿Y qué puede afectar? Lo que puede recuperarse en la mayoría de los casos es el efecto cognitivo, la memoria, la atención y la velocidad de procesamiento. Estos muestran una recuperación parcial o total en adultos que dejan de consumir, especialmente si el consumo no fue iniciado en la adolescencia y no fue de muy alta potencia durante años. Lo que puede llegar a ser permanente son los cambios estructurales en el cerebro de adolescentes que consumieron durante años. El adelgazamiento cortical, la reducción del hipocampo, tienen evidencia de persistencia incluso después de la abstención. Y de aquí el trastorno psicótico en personas que tengan predisposición genética. Y el factor que cambia todo es la edad de inicio y la potencia del producto. El cannabis de hoy no es el de hace 20 años. Las concentraciones de THC en los productos actuales son dramáticamente mayores, lo que cambió el perfil de riesgo. No es que el compuesto sea distinto, es que la dosis a la que se expone a la gente es otra. Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Y la intención de este video es decirte que si tú eres una persona que consume, adelante. Cada quien es 100% independiente y toma sus propias decisiones. Pero al mismo tiempo vale la pena que tengas la información más actual y respaldada respecto a qué es lo que puede llegar a ocurrir. Y si tú eres una persona que no consume, de todos modos nunca está de más que sepas de qué estamos hablando, por qué esto se volvió tan popular y qué tan real es que puede llegar a existir que si fumas esto pasa aquello y todo lo relacionado, que bueno, dentro de lo que nos pueden haber llegado a decir nuestros abuelitos o nuestros papás antes, ¿qué sabemos actualmente sobre estas sustancias? El THC tiene usos médicos reales y riesgos reales. El riesgo no es abstracto ni moral. El riesgo está documentado en el cerebro del adolescente, en la salud mental, en el pulmón fumado, en señales emergentes sobre el testículo y en la edad en la que empieces, la frecuencia y la potencia del producto, que son 3 factores que más determinan si estás en zona de riesgo bajo o zona de riesgo alto. Por aquí te dejo las demás redes sociales por si tienes una pregunta, algo similar o quieres revisar qué es lo que estamos haciendo en otros lados. Y lo que sí me gustaría que te quedaras de este video es, no se trata de juzgar a los demás, pero tampoco se trata de ignorar las cosas que pueden llegar a ocurrir. Y espero que con este video sea suficiente como para enseñárselo a alguien y que bueno, veamos de qué manera se puede llegar a acomodar si es que se quiere llegar a acomodar la situación. Si te gustó el video, agradecer muchísimo que no olvides dejar tu me gusta. También si te gusta este tipo de videos o los demás videos que tenemos en el canal, agradecer muchísimo que no olvides dejar tu suscripción. Y sobre todo, si tienes algo que decirme, alguna experiencia, alguna pregunta o algo, házmelo llegar también a través de la cajita de comentarios. Pero sobre todo, si tú consideras que esto fue una información de valor, agradecería muchísimo que lo compartieras. Si vas a utilizar algo que afecta a tu cuerpo, claro que vale la pena acercarse con un médico para tener mejor información y seguimiento. Solo tómalo en cuenta.